A reading from the book of the Lectura prophet del libro Isaiah. de Isaías. On that day, Aquel a día shoot brotará shall un sprout from the renuevo del stump of Jesse, tronco de Jesé. and from his Un roots vástago a bud shall florecerá de su blossom. raíz. The Spirit of the Lord shall Sobre él rest se upon him, posará el espíritu del a Señor, spirit of wisdom espíritu de and of ciencia understanding, y a spirit of discernimiento, counsel and of espíritu de strength, consejo y a valor, spirit of knowledge espíritu de and piedad fear y of the Lord. temor del Señor. And his delight Le shall be inspirará el in the fear temor of the del Lord. Señor. Not by No appearance juzgará shall por judge, nor apariencias, by ni hearsay sentenciará de decide. oídas. Defenderá He con shall judge the justicia poor al with justice, desamparado. and decide Con aright equidad for the dará land's afflicted. sentencia al pobre. He shall strike the ruthless Herirá al with the rod of violento his con el mouth, látigo de su and with the boca. breath of his Con el lips soplo de he sus shall labios slay the wicked. matará al impío. Justice Será la shall be the justicia band around his ceñidor waist, de sus and faithfulness a lomos, belt la upon his fidelidad hips. ceñidor de su Then the wolf cintura. shall be against Habitará the el lamb, lobo con el cordero. and the leopard La shall lie pantera se down with the kid. tumbará con el cabrito. The calf El and the young novillo y lion el shall león browse pasarán together, juntos. with a little child Un to guide muchacho them. pequeño los The cow and the pastorea. bear shall be La vaca neighbors. pastará con el oso. Together their Sus young crías se shall wrestle. tumbarán juntas. The lion shall El eat león hay with the comerá ox. paja con el The buey. baby shall El play niño by the jugará cobra's con la den, ura del and áspid. the child lay La his hand criatura meterá on la an mano adder's en el lair. escondrijo de la There shall be no serpiente. harm or ruin No on all my harán holy daño mountain. ni estrago por For the todo mi earth monte shall be santo, filled with knowledge of porque the está Lord, lleno el as país de la water covers the ciencia del sea. Señor. On Como that las day the aguas root of Jesse, colman el mar. set up as a Aquel signet día la among the raíz de nations, Jesé se the erguirá Gentiles como shall seek enseña de after los her, pueblos. for his dwelling La shall be buscarán among los us. gentiles, y será gloriosa su morada. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente.
A reading Lectura from the letter of St. de la Paul. carta del apóstol San Pablo a los Brothers and romanos. sisters, Hermanos, whatever was written todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza and nuestra, by the de encouragement modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda estar de acuerdo entre ustedes, como es propio de cristianos, para que, unánimes a una voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor welcome Jesucristo. one another then. En una palabra, acójanse mutuamente como Cristo los acogió para gloria de Dios. For I say that Quiero decir became a con esto que minister of the Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Prepare the way of the Lord, make straight Preparen el camino del Señor, all flesh shall see allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea It predicando: was of him that the prophet conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció al profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira inminente? Den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y echado al fuego.
I am baptized. Yo los bautizo con agua para que se The conviertan. one who is Pero el coming que after viene me detrás is de mightier mí no than I, puede más I que am not yo, y worthy no to carry merezco his ni sandals. llevarle las sandalias. He will baptize you Él los with the Spirit bautizará con and fire. Espíritu Santo y His fuego. winnowing fan Él is tiene in el his hand. bieldo en la mano, He will clear his threshing aventará su floor and parva, gather his wheat into the reunirá su barn. trigo en el His chaff granero he will y burn in the quemará ashes la of the paja en fire. una hoguera que no se apaga. Verbum Domini. Prophet Isaiah announces El profeta Isaías anuncia en la primera lectura la venida de un rey futuro de la del linaje de Jesé y David. Este heredero traerá justicia a los pobres y los afligidos. The effects of this anointed king and ruler will Y los bring about efectos de este peace. rey traerán paz. St. Thomas Aquinas commented that Santo one of Tomás the de things Aquino our comentó que particular uno de los passage from our first reading today temas de esta emphasizes or primera points lectura forward to is the holiness of Christ es la himself. santidad de Cristo mismo. The Spirit of the Lord shall rest El upon him. Espíritu del Señor estará sobre él. Isaías enumera 6 de los 7 dones del Espíritu Santo que pertenecen plenamente a Cristo. También son dados a nosotros cuando somos bautizados y se fortalecen en nosotros cuando recibimos la confirmación. Y ayudan a exponernos a recibir y a seguir las inspiraciones que nos da el Espíritu Santo para nuestra salvación. Y es bueno rogar pidiendo un aumento de estos dones. Miremos brevemente a cada uno de estos dones. En la primera lectura escuchamos del don de la sabiduría, que nos permite juzgar y deleitarnos en las cosas de Dios y desapegarnos de lo mundano. Disminuye en nuestros corazones el atractivo hacia las cosas del mundo, hacia el mal en nuestros corazones. San Buenaventura dice que la sabiduría reduce el atractivo de la carne y sana el corazón, que una vez purificado empieza a deleitarse en lo bueno. Este don de la sabiduría nos ayuda a contemplar lo divino, nos atrae a las cosas de Dios. El don del entendimiento nos ayuda a entender mejor las verdades reveladas de los misterios de la fe. Nos ilumina, en particular acerca del misterio de la vida del Señor. Este don lo vemos también ver prácticamente en nuestra vida cuando leemos lecturas espirituales. Es el don del entendimiento. Nos ayuda muchísimo a entender la lectura espiritual. Luego tenemos el don del conocimiento, que nos permite discernir y juzgar los medios que llevan a la salvación, a rechazar lo que nos separe de Dios, quien es nuestra meta final. El don del consejo nos ayuda a discernir aquello que es más conformable con la gloria de Dios y nuestra salvación. El don de la fortaleza le da a nuestras almas la fortaleza para resistir el mal y los obstáculos en la vida espiritual. Nos da la valentía para superar las tentaciones. Nos ayuda también a ser constantes en las resoluciones que hacemos en nuestra vida espiritual. El don del temor del Señor nos ayuda a temer desagradar a Dios, pues Él es infinitamente bueno. Nos ayuda a tener un profundo respeto por la majestuosidad de Dios y también nos ayuda a evitar las cosas que desagradan a Dios y nos separan de Él. Vemos muchos vínculos entre cada uno de estos dones. Finalmente, el don del Espíritu Santo, que no está enumerado, mencioné 6 de los 7. El séptimo, el que no aparece en la lectura, es el don de la piedad, que San Pablo alude en la carta a los Romanos. Capítulo 8 de su carta a los Romanos, San Pablo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que los lleva de vuelta al temor, sino un espíritu de adopción
mediante el cual gritamos, Abba, Padre, da testimonio de que somos hijos de Dios. Este don de la piedad nos lleva a reverenciar a Dios como un Padre amantísimo y amar a otros en la medida en que son hijos de Dios, le pertenecen a Dios. Este don de la piedad también inspira en nosotros una gran devoción a la Virgen como Santísima Madre e inspira en nosotros una devoción a los ángeles y santos, incluso a la lectura de las Sagradas Escrituras, a reverenciar la palabra de Dios. Es lo que vemos que San Pablo pone en práctica en la segunda lectura de hoy, cuando dice que lo que había sido escrito anteriormente fue para nuestra instrucción, para que tengamos esperanza. Este es un recordatorio muy importante que no solamente estamos siendo instruidos en la verdad a través de las Sagradas Escrituras, sino que también nos dan esperanza, porque es muy fácil descorazonarnos en medio de los sufrimientos y pruebas que pasamos en esta vida. Claramente vemos en las Escrituras que Dios está en control. Su providencia claramente obra. Cuando recibimos ese constante recordatorio, cuando nos sumergimos en las Sagradas Escrituras, nos dan valor para este camino. San Ambrosio diría que la lectura de las Escrituras es la vida del alma y nos recuerda que Cristo mismo dijo esto en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. La palabra de Dios le da vida a nuestras almas, fortalece la vida espiritual. Y el teólogo dominico, el padre Coligrange, escribiría, ¿de qué libro podemos mejor obtener vida que de las Escrituras? Pues cuyo autor es Dios, especialmente los Evangelios, las palabras del Salvador. Su vida apostólica y sufriente deben ser la enseñanza viva a la que el alma siempre debe acudir. Cristo sabe cómo hacer las cosas más altas y elevadas accesibles para todos a través de la sencillez con la que habla. Su palabra no permanece abstracta ni teórica, guía directamente a la humildad verdadera, al amor de Dios y al prójimo. Cada palabra nos dice que busca solo la gloria de aquel que lo envió y el bien de las almas. El Señor es muy sencillo. Él es Dios Todopoderoso. Nos habla muy claramente, muy sencilla y directamente. También me recuerda, hablando de la sencillez, hace una semana atrás celebramos la fiesta de San Leonardo de Puerto Mauricio y una de las inspiraciones que él tuvo del Espíritu Santo fue hacer una resolución muy clara, muy sencilla y pura. Hacer todo de manera sencilla para agradar a Dios. Lo único que quiero, Señor, es servirte y agradarte. Esto nos quita una gran presión. No tengo que preocuparme de agradarle a las personas, solo me preocupo por agradarle a Dios y buscarlo. Así que recordamos eso en las palabras de El Salvador también. Junto con la Sagrada Eucaristía, las palabras de las Sagradas Escrituras son el verdadero alimento de nuestras almas. El último punto que deseo hacer es el Evangelio de hoy. Tenemos el ejemplo de Juan Bautista, cuya misión fue preparar el camino del Señor para que nosotros enderecemos sus senderos. Como dice San Juan, tenemos que despejar obstáculos de nuestra vida espiritual en el crecimiento de la santidad y la unión con el Señor. Por eso el mensaje de San Juan es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Sabemos que el uso regular de los sacramentos de la confesión es una gran ayuda para despejar los obstáculos en la vida espiritual. Nos ayuda a prepararnos para la venida del Señor. Es en este sacramento de la confesión que permitimos a Dios limpiar nuestras almas y fortalecernos para el continuo peregrinaje hacia el cielo y la vida eterna. Al continuar esta Santa Misa, rogamos por un aumento en los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Rogamos por una mayor esperanza en la providencia de Dios por nosotros. Lo recordamos a diario en la lectura de las Escrituras. Y rogamos que con la ayuda de Dios continuemos preparando nuestros corazones para recibir su gracia, para prepararnos para su venida a nosotros en la Sagrada Eucaristía.